exactamente qué fue lo que hizo Gabriel García Márquez para enemistarse, porque eran hermanos, o sea, eran hermanos, hermanos. Un saludo muy especial para todos nuestros amigos y seguidores de quienique.com. Soy David Palencia y como siempre los saludo en este espacio digital. Pues amigos, el pasado domingo recibimos la noticia de la muerte de Mario Vargas Llosa a sus 89 años. Se ha ido, podemos decirlo, el último prócer de ese boom latinoamericano de las letras, un hombre que sin duda dedicó su vida a la escritura, un hombre también envuelto en polémicas, también envuelto, llamémoslo así, en sabiduría en sus letras y sin duda deja un legado muy, pero muy importante. Y por eso, para hablar de ese legado, nos acompaña Norberto Vallejo. Él es periodista, él es experto en literatura y que nos va a hablar también un poquito y nos va a dar una radiografía sobre quién era Mario Vargas Llosa. Norberto, bienvenido a quienique.com. Hombre, David, es un gusto saludarlo. Muchas gracias por tenerme en cuenta de nuevo. Sí, se murió el último paladín, diría yo, de la literatura, porque lo que uno se plantea en este momento es, ¿y ahora qué? Me explico. Sí, ya con la muerte de Mario Vargas Llosa podemos ya reafirmar sin duda, sin equivocarnos, que ahí ya quedó un antes y un después, porque era el último de ese llamado boom de la literatura, el boom latinoamericano, que aprovecho para decirlo, fue un nombre inventado por Carmen Balces, la, la manager, la editora de estos grandes escritores, al lado de Carlos Fuentes, al lado de Mario Vargas Llosa, al lado de una cantidad de personajes Cortázar. que los reunía ella en su casa al mismo tiempo. Eso era un lujo. Y ella se inventó el boom latinoamericano. Se lo inventó porque sonaba muy comercial, porque pues para hablar del boom latinoamericano pues había que meter ahí a Cortázar, había que meter ahí a Bryce Echenique, habría que meter a Auslar Pietri, a Sábato, bueno, una cantidad de escritores que quedaron por fuera. Ese vacío va a ser muy, muy difícil de llenar porque, como lo decíamos, ahora aquí. Desde hace muchos años, David, en Latinoamérica está huérfana de un escritor de la talla de él, de la talla de Gabriel García Márquez. Un hombre que incursionó en todos los géneros literarios, incursionó en los cuentos para niños, incursionó en el ensayo, incursionó en la novela, incursionó pues en géneros, novela histórica, y pues yo creo que vivió lo que puede vivir un hombre rockstar de la letra. Rockstar por muchas cosas, vivió como quiso. Hablaba yo precisamente con el hijo, con Álvaro, o don Álvaro. Él siempre me ha colaborado en estas líderes de cómo acercarme a él, porque eso es una historia para contar, pero si hay tiempo la contamos, de por qué yo nunca pude entrevistar a Mario Vargas Llosa, a pesar de que he hablado con él, hablaba con él. Entonces, digo que el mismo hijo decía, mi papá murió muy intensamente, se vino para Arequipa, vivió sus últimos años, pero los vivió feliz, decía él. Entonces, nosotros como periodistas nos lleva a pensar de que de pronto él ya sabía que iba a morir, porque de repente él toma la decisión de venirse para Arequipa, no para Lima, para Arequipa, su tierra de nacimiento, después de que en España, pues, digamos que tenía muchos seguidores, era un ídolo literario, gozaba de todo lo que puede gozar una persona de las letras, con fans en todo el mundo, especialmente en Hispanoamérica. Se casó con Isabella Presley, fue protagonista mucho tiempo en la revista Hola, la revista Live, la revista de los chismes, que también uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo es posible que un hombre como él
esté metido en esos cuentos de chisme de farándula. Lo hizo y sospecho de que de pronto tenía alguna enfermedad que lo hizo tomar esa determinación para estar en Lima. Antes de entrar en la obra de él, se dedicó en Lima junto con su hijo Álvaro a recorrer los lugares que sirvieron de telón en sus diferentes obras. Álvaro fue, pues digamos, fuera del hijo, el brazo derecho, el cómplice en todas sus aventuras. Y de repente, pues nadie sabía que él estaba enfermo. Pues creo que Todavía no está claro eso, ¿no? Eso todavía no lo han dicho. Exacto. Hasta que salió ayer la noticia, muy raro también porque yo creo que es primera vez que uno escucha de parte de un familiar un comunicado leído por él mismo anunciando: mi padre falleció a tales horas, bla, 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 bla. Rogamos a todos los actores que vamos a hacer un funeral muy privado, solamente la familia y los amigos cercanos, y que le respetara su privacidad. Entonces, pues ahí está, pues, eso es un como anecdótico, ¿no? Porque se presentaron, ya sí, mi papá se murió, no es esa especulación de los grandes escritores o actores o actrices que se especula mucho sobre la muerte y se tejen una cantidad de hipótesis, pero este fue muy serio. Norberto, ¿por qué fue tan virtuosa la obra de Mario Vargas Llosa? Más allá también de estar en ese grupo del boom latinoamericano, un legado muy grande, pero ¿cuáles fueron como esas características en su obra que, pues sin duda, Mario Vargas Llosa se convirtió en uno de los escritores más importantes en Latinoamérica? Bueno, es una obra muy extensa, bastante, pero ¿por qué? Porque fue un hombre muy polifacético, un hombre que, como lo decíamos anteriormente, incursionó en todos los géneros literarios y además de ello, periodista. Él hablaba e investigaba porque él tiene una parte de la obra que es una obra histórica. Entonces, fue muy polifacético, prolífero, tal vez porque era su pasión. Era su pasión era escribir, encerrarse, era muy disciplinado, tenía su propio horario para escribir y le interesó todos los temas habidos y por haber, desde la crítica literaria, mejor dicho, hasta escribió de cómo leer un libro, de cómo escribir un libro. Exacto, por acá creo que lo tengo. Eso lo hizo él, que su obra literaria fuera extensa, además de 89 años de edad. O sea, sin querer comparar, si Gabo existiera, pues seguramente habría continuado una obra si no se hubiese enfermo, ¿cierto? Si no se enfermara. Pero este señor, por el hecho de primero ser premio Nobel, segundo, que fue un personaje que vivió en España, pero mantenía contacto no solo con su país, no solo con su Arequipa, sino también con los contactos más importantes de los líderes políticos en el mundo. Entonces, eso como que le amplió el espectro para tener material en que escribir. Él le dedicó, por ejemplo, una obra muy extensa a Benito Pérez Galdós. Y uno se pregunta, pero bueno, Benito Pérez Galdós, nosotros tenemos conocimiento de él cuando estudiamos el bachillerato, pero ¿por qué le dedica una obra a él? ¿Cierto? Teatro. Escribió muchas obras de teatro, también tiene un libro extenso que es dedicado, por ejemplo, a las obras teatrales, porque él escribió mucho sobre ello. Como un hombre como él, porque una cosa es verlo con su forma de hablar, que lo hace a uno muy cercano, pero definitivamente su manager o su CO Así no como, le permitió. Era Patricia Llosa, una mujer con la que yo tuve tiempo, también la oportunidad de hablar. Era una persona que muy dura, muy autoritaria. Entonces,
Si yo digo, hablo de esto que era muy autoritaria, imagínese por qué se separó. ¿No me entiende? Porque es cierto, ¿no? Es cierto, ¿no? Él tuvo, no uno, tuvo muchos problemas con Patricia, a pesar de que vivieron muchos años y tuvieron sus hijos. Eso le sirvió también para inspirarse a escribir novelas a montones. Y bueno, le dedicó, yo creo que todos tuvimos la oportunidad de leer una obra también súper extensa y que es contradictorio también que haya escrito en la historia de un deicidio, que es precisamente la historia de la amistad con Gabriel García Márquez, que con esa se ganó el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Y que aún con la muerte de él, nosotros por allá tenemos ese bichito de preguntarnos, bueno, exactamente qué fue lo que hizo Gabriel García Márquez para enemistarse, porque eran hermanos, o sea, eran hermanos. Hay que recordar que Vargas Llosa vivía en la misma cuadra donde vivía Gabriel García Márquez en Barcelona, tanto que los hijos de ambos jugaban en las calles, en la misma calle donde ellos vivían. Patricia mantenía la casa de la esposa de la esposa de Gabo, Mercedes. Entonces eran comadres, eran cómplices, y miren lo que terminó. Entonces uno dice, se fue con el secreto, ¿no? Claro. Yo creo que la gente ahora va a especular por qué ese puñetazo, ¿no? Bueno, Alberto, cuéntenos justamente sobre, más allá de esa relación entre Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, y que pues ese fue el puño de la discordia. ¿Cómo fue también como esa historia? Bueno, se especula, hay tres hipótesis. Una, acuérdese que ellos eran defensores de la Revolución Cubana, años 60, un año muy beligerante, sobre todo en Latinoamérica, muchas dictaduras. Eso implicó que los intelectuales se unieran en una sola causa, defendiendo la Revolución Cubana. En ese punto de encuentro con Cortázar, por ejemplo, que también la defendió, con nosotros, yo soy todavía cuaternario, nosotros vivimos esa época muy, muy beligerante, muy política a nivel estudiantil, y éramos defensores de la Revolución Cubana. Que nos hayamos equivocado o que eso cogió otro camino, ya eso es otro cuento. Entonces, allá hubo un problema con un escritor al cual Fidel Castro lo obligó a autocriticarse. La autocrítica en la revolución era una especie de humillación, de decir que se había equivocado con lo que había escrito porque lo trataron de contrarrevolucionario. Lo que es Heriberto Padilla, no, el caso Padilla, no me acuerdo bien. Entonces, ¿qué pasó? Que eso le dio la vuelta al mundo. Y los escritores a nivel mundial pedían que a este poeta, era un poeta, primero, que lo dejaran salir de Cuba. Y segundo, que le quitaran ese veto, esa autocrítica en la forma en que lo pedían los revolucionarios de la época. Eso hizo que algunos escritores firmaran una carta. En esa carta, me acuerdo, según la historia, esa carta iba firmada por todos, menos por Gabriel García Márquez. Pero había una firma. En la casilla de Gabriel García había una firma, y adivina de quién era la firma. De Plinio Apuleyo Mendoza. Eso les causó un choque a nivel de amistad, porque Plinio le dijo a Gabriel García Márquez que esa carta tenía que firmar. ¿Correcto? Entonces, ahí es la primera hipótesis. Vargas Llosa se separa y empieza una crítica a través de su obra sobre este suceso de que la revolución no era como la pintaban. Ya las relaciones con Moscú, después viene la crisis de los misiles, y bueno, ya Cuba cogió otro camino, y pues bueno, hay que tener en cuenta que el bloqueo hizo mucho daño, como está haciendo. Mire qué casualidad, y ojalá para que la gente entienda.
que Cuba se volvió un país muy pobre, que la gente aguanta hambre, que Cuba se está cayendo porque los edificios están muy viejos. Entonces, hay que aceptar de que el bloqueo de Estados Unidos le hizo daño. Entonces, que ahora no lleguen los comunistas y los izquierdistas, así es por culpa del bloqueo. Y hay que decirles también a la gente que el bloqueo no significa que Estados Unidos no hay intercambio comercial, es que si Latinoamérica le ayudara a Estados Unidos, vea, Cuba, Estados Unidos, ¿qué pasaría? Sancionaría a los países que ayuden a Cuba, que la gente no entiende eso. ¿Me entienden? Entonces, hoy en día, mire la guerra de los aranceles. Exacto. Es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que si Rusia va a llegar el momento en que si hay una estrecha relación con China, que eso es lo que están pensando los europeos, pues ya se van a tomar otras medidas contra la Unión Europea. Entonces, mire el daño que hace. Eso es un bloqueo también. Es una especie de bloqueo arancelario. Segunda hipótesis. Esa segunda hipótesis la plantea Jaime Bailey en el libro de los genios. Ese libro es genial. Es un libro de chismes, pero de chismes argumentados. ¿Cuál es? Hombre, que una vez en viaje que tenía Patricia estaba en Barcelona, Yosa estaba en Nueva York y Patricia tenía que viajar a Perú. No tenía quien la llevara, no conocía el camino, cómo es, y le dijo a Gabo que la acompañara. Llegando al aeropuerto, se perdieron y perdieron el vuelo. Eso los obligó a hospedarse en un hotel donde estuvieron juntos, la cual, según se dice, Patricia le dijo que no se fuera de la habitación, porque le da miedo estar sola. Y tomaron champán esa noche. Estos son, llamémoslos, los chismes literarios. De ahí no más. O sea, no se habla más del asunto. Al otro día van al aeropuerto y Patricia se va para Lima. Y el tercero también tiene que ver con él. Resulta que Mario Vargas Llosa era un tipo, primero que todo, que tenía un carisma en verdad. Un tipo pintoso, manejo de palabra, intelectual y seducía mucho a las damas. Como él viajaba mucho, él tuvo una relación con una modelo por mucho tiempo. Y cada vez que Patricia no estaba con él, se iba con esta modelo. Eso inició un descontento entre Patricia Llosa y Vargas Llosa, porque Patricia sí lo sabía. Entonces, como Patricia era muy amiga de Mercedes, Gabo, en una conversación, le dijo Mercedes: yo no me aguanto más a Mario, no me lo aguanto más. Entonces, en una conversación le dice: Mercedes, Patricia, usted sabe que Mario es muy mujeriego, usted tiene que aprender a vivir con eso. Y es que acaso Mercedes Gabo tampoco es mujeriego, mío. Gabo es mujeriego, pero me lo cuenta. Él siempre me cuenta lo que hace. Pero Mario, y el cuento es que Gabo le dice a Patricia: es mejor que se divorcie. ¿Para qué va a seguir un tipo así si no le está ofreciendo una fidelidad, una lealtad? Pues sepárese, porque ella misma dio el pie. Dijo: estoy cansada de Mario. Esa es la tercera hipótesis del famoso puñetazo. Vaya usted a saber cuál de las tres hipótesis es la verdadera. Y uno saca por conclusión. La de la ideología, no, yo no creo, pues. Yo no creo, pues, que porque yo, o sea, no confundir la amistad con la política, ¿sí? O sea, usted puede ser de derecha, yo de izquierda, y divinamente podemos hablar. No hay que dejar que la política se enemigue a uno. De pronto, por los consejos, yo me inclino de decirle: pues divorcies. Además, ellos se separaron. No divorciaron, se separaron varias veces por tiempos largos.
Yo voy por ese lado, yo voy por ese lado de eso. Cuando le da el puñetazo allá en el Teatro de México, ¿qué le dijo? Esto por lo que le hizo a Patricia. ¿Qué le hizo? Ni más. Entonces, eso quedó anecdótico y el único que le dedicó tiempo a eso para averiguarlo y que lo dejó a uno así es Jaime Bailey. Yo invito a los televidentes de quién y qué para que tengan la oportunidad de leer Los Genios de Jaime Bailey. Es un libro que va a conocer facetas que comúnmente no se conocen de Gabriel García Márquez y de Mario Vargas Llosa. Allí, como lo dije anteriormente, va a encontrar hipótesis de lo que posiblemente fue el origen de la desaveniencia, de la enemistad. Es que, hombre, cuando uno lee la historia de Mario Vargas Llosa y de Gabriel García Márquez, uno no se explica, o sea, primero, cómo se querían. Es que era, como decimos en el lenguaje nuestro, eran parceros, eran cómplices, se compartían todo, se llamaban, hombre, hasta el punto que vivían en la misma cuadra. Era una amistad para llegar a un extremo de esto, de dejar la amistad. Los Genios hay muchas anécdotas, hay muchos cuentos detrás de bambalinas que vale la pena tenerlos en cuenta porque de una u otra forma uno también entiende parte de la obra de Mario Vargas Llosa, ¿cierto? Desde, por ejemplo, desde que nació, que su padre Enrique, Enrique militar de esos estrictos, al cual no sé si Mario Vargas Llosa lo llegó a odiar. Tengo entendido que se separó de la mamá estando él sin nacer, pero se veían y lo trataba, o después lo trataba duramente, como era muy, como decíamos anteriormente, era un pelado, muy pintosito, aún más el papá pensaba que el hijo tenía como cosas raras, como Ujú. ademanes, yo no veo a este muchacho que salga a la casa, no le conozco novias, pero en muchas entrevistas de Mario Vargas Llosa habla del papá y él dice que lo único que siente es que el papá no supo aprovechar lo que él era. Mejor dicho, no sabe lo que se perdió. Más o menos. Bueno, y también contaba él en una entrevista de que vino a conocer al papá 10 años después y que le habían dicho que era porque había muerto, no era que Una el mentira. papá había separado de su mamá y Claro. bueno, que eso sin duda pues trajo muchos problemas en su infancia, como bien lo detalla Norberto también en ese desarrollo, en esos primeros años de vida de Mario. Y a propósito de esos libros, de ese legado, Norberto, ¿cuáles son las obras más llamativas o esas obras que más representan a Mario Vargas Llosa? Pero es difícil, ¿no? Pues no va a caer en la trampa de no, todos, no. Pero a mi haber, yo puedo decirle que este es el libro que le hablaba ahora de Pérez Galdós. No sé si se ve, ¿cierto? Un libro muy reciente. Por aquí le tengo nada menos que la historia de un discípulo. Este libro es fenomenal, fenomenal. Este es un libro para entender a Mario Vargas Llosa, porque es la autobiografía de él. ¿Sí? Este lo recomiendo. Este libro del sueño del Celta, ¿sí? Es un libro, recordemos que el año pasado fue el año de la vorágine, Ujú. ¿correcto? Yo hice tres especiales, voy a aprovechar, hice tres especiales sobre la vorágine. Uno, el por qué es tan importante la vorágine. Otro, cuál fue el papel de la prensa en el genocidio cauchero en la cuenca amazónica, ¿cierto? Eso se le debía a un periodista, que el mundo conociera lo que pasaba allá. Lo dice en varias partes Mario Vargas Llosa. Lo que hizo que el mundo supiera que en el lapso de 30 años matara más de 90.000 indígenas, en la forma más cruel. Le aprovecharon, les mochaban un dedo, les mochaban la oreja, le
le cortaban el talón, porque no cumplían con la carga necesaria de caucho. Había muchos indígenas que murieron por esa carga. Fue tanto el daño que hicieron la Casa Arana, Julio César Arana, el peruano, que no, que valga la pena desviarme en este punto, que habían indígenas que ya sabían que el peso que traían desde muy lejos no era ya el peso que ellos necesitaban, y llegaban donde los capataces tiraban el caucho y ellos mismos ofrecían a que les pegaran porque sabían que no había la cuota. Y en los viernes de fiesta, ahí hay un colombiano que hizo parte de esas masacres, y en los viernes de fiesta ponían a los indígenas a bailar, y llegaban y los envolvían en mantas con querosene, los prendían, les prendían fuego, y los indígenas desesperados y los otros toteados de la risa borrachos se tiraban en el río del desespero y ahí se ahogaban. Benjamín Saldaña Roca fue un periodista peruano de la época de 1800 algo, que se tomó el trabajo de escribir en su periódico La Sanción, de denunciar todo lo que pasaba, todo lo que pasaba. Y eso llegó a oídos de Inglaterra, y en Inglaterra la autoridad ya llamó a nada menos que a Roger Casement, que es el sueño del ser. Lo enviaron para acá, para la cuenca amazónica, y él sí destapó todo, entrevistó a los indígenas, sacó fotografías, y en el libro azul, está exactamente todo lo que vio Roger Casement en la cuenca amazónica. Entonces, El sueño del Celta es un libro también muy oportuno para leer, porque pues nos rememora ese tiempo, tal como lo hizo José Eustacio Rivera. Este libro, bueno, está La llamada de la tribu, ¿sí? Estoy chicaneando. La mirada quieta. Cartas a un joven novelista, que es como aprender a escribir una novela. El hablador. La mentira verdadera. Bueno, y otros libros que hablan de Mario Vargas Llosa, como Asedio a Vargas Llosa, ¿sí? Vale la pena pues recomendar estos libros. Mario Vargas Llosa, Perspectivas Críticas, son unos ensayos sobre la obra. Vargas Llosa, El vicio de escribir. Este libro sí, súper recomendado, porque ahí aprendemos mucho sobre cada una de las obras de Mario Vargas Llosa. Mejor todavía, esto se llama Sobre la vida y la política, diálogo con Mario Vargas Llosa, de Ricardo Setti. Es un escritor brasilero muy amigo, y es el resultado de una entrevista. Wow. Y es un libro muy bien hecho, bien sustentado. Lo digo es para la gente que les gusta Mario Vargas Llosa, ¿cierto? La obra de Mario Vargas. Aproximación formal a la novelística de Mario Vargas Llosa, de Carlos Fernández. Tenemos Vargas Llosa, La pasión de narrar, nada menos, de Juan Gustavo Coborda, el nuestro. Tenemos Mario Vargas Llosa, el desarticulador de realidades, de Wolfgang Schwinner, creo que holandés o alemán. Tenemos La fiesta del chivo, icónico. De estos de los icónicos. Tenemos El paraíso de la otra esquina, otro de los icónicos. El pez en el agua, que es el que yo recomiendo, ¿sí? Que es la obra, la autobiografía, y desde luego aquellos años del boom de Xavier Jain, un escritor de Barcelona. Y la última obra, le hago un énfasis a este libro, Le dedico mi silencio. Fue la última novela. Hay una portada muy Botero. Claro, es que la de Botero, claro. Mire, voy a contar una anécdota sobre este libro. ¿Hay tiempo? Sí. Bueno. Resulta que tuve la posibilidad en 12 años en el club de lectura de hablar con muchos escritores. Los únicos que se me quedaron por fuera
fue Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Tuve a Echenique, tuve a Roa Bastos, bueno, tuve una cantidad de escritores que hacían parte de ese boom. Y recibí algunos correos donde decían que por qué yo no tenía una entrevista con Gabriel García Márquez ni con Mario Vargas Llosa. Con Gabriel García Márquez, obvio, era pues, una cosa casi imposible. Pero con Mario Vargas Llosa yo le hice seguimiento desde 1991, cuando nació la radio en otro formato, que fue Viva FM con Julio Sánchez Cristo. Desde allí yo vengo persiguiendo a Mario Vargas Llosa. Cada vez que ganaba un premio, yo lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba. Y en ese ir y venir hice una buena amistad con su hijo, con Álvaro. Entonces, Álvaro me daba los teléfonos de las secretarias de él en Barcelona, en Madrid, en Estados Unidos, en Lima y en Arequipa. En ninguna me funcionaba. En ninguna. Hablé 2 veces con él. Una me contestó, maestro, antes del Nobel. Maestro, bla, 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 por el Rómulo Gallegos, felicitaciones. Usted va a ser el futuro. Como los periodistas. Ahí, ¿no? vendiendo uno buscando la nota. Los periodistas. Usted es el próximo premio Nobel de Literatura. Gracias, Norberto. Ya le paso a mi esposa, Patricia. Señora Patricia, a ver, señora Patricia, bla, 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 bla. No hay tiempo. La señora era muy fuerte y ya uno también se imagina un poco la historia, ¿cierto? Bueno. Misión imposible. Me llegó entonces, lo seguí intentando por épocas, ¿no? Por épocas, lo volví a coger, por épocas. Cuando ya anunciaba que escribía esta última novela, al mismo tiempo anunció que no daba más entrevistas. Inclusive acudía a Pilar Reyes, que es la directora de Alfaguara para Latinoamérica. Entonces, yo dije, carajo, pero no puede ser, hombre, es que no puede ser. Entonces, lo que hice es, me la voy a jugar. Ya, él todavía estaba en España. Entonces, yo la voy a jugar. Como él no me quiere pasar, este libro es muy rico porque es un homenaje a la música peruana, al vals peruano. Es un homenaje a las calles viejas, estrechas y arenosas de Perú, al lugar donde él escribió precisamente Conversaciones en la Catedral. Todavía existe el lugar, pero es un taller de reparación, pero todavía existe el lugar. Y al leer el libro me encontré con una cantidad de personajes que investigué si estaban vivos o no. Entonces, él le dedica en este libro, lo dedica, se me está yendo, La Flor de la Canela, la escritora, lo tenía a La Flor de la Canela, a esta señora, lo tenía a Cecilia Barraza, que vive, es una folclorista muy importante, y es personaje en este libro, y es personaje en Pez en el Agua. Y Óscar Avilés, que es el guitarrista, el mejor guitarrista en todos los tiempos. Entonces, ¿qué hice ahí? Llamé a Cecilia Barraza, llamé a la hija de Óscar Avilés y llamé a la compositora de La Flor de la Canela. O sea, lo primero que tenía que decir es la más importante. Me salió muy bonito el programa porque estaba musicalizado. Entonces, yo en ese desespero volví a llamar a don Álvaro. Maestro, es un gusto saludarle, sé de antemano que el señor padre no concede entrevistas, pero es que acabo de leer, bla, 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 y llamé a los personajes y bla, bla, bla. Pues Norberto, yo ya te lo dije. No, mi papá ya no da más entrevistas. Pero maestro, no me insista, Norberto. No me insista. No, es que, maestro, el programa es este domingo a las 8 de la noche, hora también de Perú. Norberto, por favor. Mi padre no da entrevistas. Pero, maestro, al menos que escuche el programa. Pues yo dije. Y uno busca la posibilidad de todo. Ya está, pues me dio pena de mí mismo de tanto molestar a este señor.
pasó el programa y lo llamé el lunes. Entonces, maestro Álvaro, qué pena. Norbert, si quiere sentirse tranquilo, escuchamos anoche tu programa. Dije, descanso. Ya, se quitó eso. Ya, pues, esa fue la aventura con Mario Vargas Llosa, nunca lo pude, yo soñaba, pues, o sea, de todos estos libros que hablan de él y de los libros que he tenido la oportunidad de leer, pues yo tengo ya, pues tenía yo todo armado, porque decía yo, donde este señor me diga, venga para Arequipa, vámonos, Iba listo. y ya a despacharnos de una, porque pues hablar con un genio de estos, pues sería yo creo que el bautizo de uno como periodista cultural, ¿cierto? Tal cual, sí. Pero bueno, no se pudo, pero el hecho que me haya dicho mi papá y yo escuchamos el programa, yo bueno, ya con eso, tranquilo. Eso es más o menos lo de Mario Vargas Llosa. Este hombre se va a disparar las ventas, indudablemente. Total, Esto va siempre a ser, pasa eso con los artistas, músicos, ¿no? Fallecen y sin duda se crea una ola. Muchas personas que, bueno, me considero escasamente me he leído 2 libros de Mario Vargas, pero sin duda eso va a traer mucho público. Ahorita también se acerca la Feria del Libro acá en nuestro país y bueno, eso va a ser muy importante para eso. y seguro que deben invitar a Álvaro Vargas Llosa. Ujú. Tienen que invitar, si él acepta, desde luego. Tipo es muy buena gente. Y seguramente va a haber un pabellón dedicado a Mario Vargas Llosa, pabellón de Alfaguara. La obra Bueno, de él ha sido publicada en Alfaguara y seguramente van a haber filas y seguramente van a estar las obras escogidas de Emilio Vargas Llosa, ojalá en edición de bolsillo para que todo el mundo tenga acceso. claro. Bueno, Norberto, ya por último, aquellas personas que no se han acercado a la obra de Mario Vargas Llosa, de pronto esta noticia los retumba, les llama la atención, ¿por qué hay que leerlo prácticamente? Hay que leerlo porque con él vamos a conocer Latinoamérica también. Vamos a conocer el Perú, mucho de Perú, bastante de Perú en su época electoral. Bueno, sabíamos que él fue candidato Candidato, presidencial. que Fujimori le ganó. Fujimori le ganó, allá estuvimos presentes. Vamos a conocer mucha historia contemporánea, escritores que no tienen que ver con Vargas Llosa, pero que él se tomó el trabajo de escribir para ellos. Fue un gran seguidor de Flaubert, o sea que tiene influencia de Flaubert en su obra, de Albert Camus también. O sea, va uno, yo no soy crítico literario ni más faltaba, yo soy un aficionado, un simple aficionado a la lectura, pero sí va a encontrar algunas, aparte de esto, que me parece a tal cosa, o yo me acuerdo de tal cosa, y resultó ser que usted no se acuerda, lo tiene ahí en la mente y resultó ser que son influencias de otros escritores, del mismo Gabriel García Márquez. Entonces vamos a entender mucho de geopolítica y vamos a entender mucho de la escritura de los escritores latinoamericanos que quizás nosotros ya no retomamos, como por ejemplo los hombres de maíz. Eh, bueno, ahora me acordaré porque para no decirme, y rescatar todo. Es que Latinoamérica ha sido muy rica literariamente, muy literariamente somos muy ricos. Ahora, ya que tocamos esto, son escritores que trascendieron. Y Exacto. cuando empezamos esta conversación, dijimos, ¿y ahora qué va a pasar? Entonces, la pregunta es, Ahora que sigue. ¿ahora qué sigue? ¿Hay algún escritor de la talla de antes de Vargas Llosa, después de Vargas Llosa? El tema para tesis, los que están estudiando literatura. ¿Sí? ¿Habrá otra, entre comillas, otro boom latinoamericano? Ya se está empezando a especular, hay una tendencia de que nos quedamos. O sea, nos quedamos huérfanos, no de mala literatura, porque yo creo que no hay literatura mala, hay malos lectores más bien. Porque tenemos escritores como Mario Mendoza, como Pierre Bonet, como Pacho Lince, Juan como Gabriel Gabriel Vázquez. Vázquez, como Santiago Gamboa, pero
Bueno, y aquello que, ¿sí me entiende? Y hay una respuesta. Yo esto se lo pregunté a Piedad Bonet en su momento, en el último libro que ella escribió cuando se ganó el premio Reina Sofía de poesía. Le decía, ¿por qué carajos Colombia conoce más del mundo que el mundo de nosotros? Y literariamente hablando, pues imagínense, a nosotros nos enseñaron todos los escritores habidos y por haber, desde los rusos, desde los, sí o no, los españoles, los argentinos, los uruguayos y los colombianos, ¿qué? Entonces me dio la razón válida, me dio una razón en la cual yo no había caído en cuenta. ¿Por qué Mario Mendoza? Pues sí, a Mario Mendoza y nuestros escritores tienen versiones en inglés, en francés, pero no trascienden. La culpa, ¿quién la tiene? Las editoriales. No había caído en cuenta en eso. Dice Norberto, lastimosamente, las editoriales colombianas no han apostado ni apuestan por los escritores en el exterior. Entonces, Bueno, esa es una algo desafortunado. buena ocasión para decirle a los televidentes por qué no son conocidos los escritores colombianos en el exterior, porque los editoriales no les importa. Las editoriales les importa extraer de allá, obvio, escritoras muy buenas, pero nosotros también nosotros somos ricos en escritores y escritoras. Problemas de mercadotecnia, en fin, en esas estamos. Bueno, pues quedamos con ese interrogante, ¿qué va a pasar con ese boom latinoamericano? Se ha ido, como lo decíamos al inicio de esta charla, el último gran prócer de este movimiento literario que se gestó y que enriqueció mucho las letras latinoamericanas. Y pues Norberto, gracias por estar con nosotros acá en quinique.com, dándonos detalles, pequeñas historias también y lo que ha sido la partida de Mario Vargas Llosa. Gracias, David, por su invitación. Aprovecho la oportunidad para decirle a sus televidentes que muy pronto voy a arrancar con mi proyecto La República del Libro, la única que no tiene fronteras. Va a ser un podcast, ya estamos en esa producción. Y bueno, muchas gracias por aguantarme y no se les olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. Icónica frase de Norberto Vallejo, también cuando tenía su club de lectura a través de Caracol Radio en un programa inolvidable. Y qué bien que Norberto siga acompañando también a todas las personas con esos nuevos proyectos, en esos saberes de la literatura. A Norberto le damos las gracias y a ustedes, amigos, por estar siempre conectados con Quién y Qué, que es el placer de saber, ver y oír más. Chao, chao.